Bienvenidos a Semillas de Fe en el estudio del Nuevo Testamento en este nuevo libro de Marcos que tiene eh, ahora sí que todo el Nuevo Testamento, 29 libros en los cuales les vamos a estar explicando uno por uno, ¿verdad? Y vamos a estar platicando de todos los hechos, ¿verdad?, que Jesucristo hizo para bendición y enseñanza para con nosotros. Y por eso es este medio, ¿verdad? Este es un enlace para ti y todo el público, y este programa tiene propósitos de cómo te puede ayudar por medio de los estudios, consejos bíblicos y las lecturas y todo lo que estamos haciendo y dando, ¿verdad?, para que podamos recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También te quiero dar un consejo, que es necesario que aprendamos que nunca uno debe de estar callando cuando uno tiene una angustia, un problema de eso, sino siempre lanzar un grito a Jesucristo pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay sorpresas, predicaciones, en las cuales te pueden estar ayudando sobre tu caminar, sobre edificar tu vida, en tu crecimiento, edificar tu espíritu y otras bendiciones más. Y nos puedes ver y oír también por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y me gustaría seguir platicando con ustedes la tercera parte del estudio del libro del Evangelio de según San Marcos, siguiendo nuestra introducción. Como se le estaba diciendo, estamos hablando sobre lo que era la doctrina. Y cuando hablamos de la doctrina hay una cosa bien importante. Cuando hablamos de doctrina, literalmente me viene la palabra enseñanza. Y en Mateo capítulo número 7, versículo 28, dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto me enseña que cuando fue por la mañana, es decir, la mañana del martes, el día después de la purificación del templo, desde el lunes de la mañana, los discípulos habían tenido más oportunidades de ser testigos de la obstinada animosidad de los dirigentes judíos contra Jesús, y habrían de ver mucho más antes de que terminara el día. Para Jesús y los 12, el primer episodio de este día ominoso fue el espectáculo de la higuera seca. Primero, empezar a entender desde las raíces, un detalle que solo consigna Marcos. Este es el único milagro de Jesús del que puede decirse que provocó un daño. Los críticos han sugerido que Jesús pronunció con ira la maldición sobre la higuera estéril. Pero, sin embargo, en la vida completa de Jesús no hay nada que pudiéramos ver o sugerir que él alguna vez con maldad hubiera provocado algún daño o sufrimiento a los hombres, a los animales o a otro tipo de criaturas. La obra de sus manos, en el cual hubiera procedido por motivos indignos, pero no lo hizo así. Las circunstancias dentro de las cuales Jesús realizó el milagro proporcionaban una explicación plenamente satisfactoria de su propósito al llevar a cabo este acto excepcional. Ese día los dirigentes de la nación
estaban confirmando su decisión de rechazar a Jesús como el Mesías. Y él anunciaría que el cielo los rechazaba a ellos. Los discípulos no comprendían bien todo esto todavía, hasta indudablemente Jesús maldijo a la higuera con el propósito de prepararlos para ese trágico acontecimiento. A Pedro solo Marcos los identificó de esa manera como el portavoz de los otros. Y el análisis de la doctrina y la enseñanza, el secado que ocurrió en esta planta, duró durante las 24 horas anteriores y fue tan completo que se advertía que era desde las raíces. Y yo creo que ahí parte importante enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y Él les dijo, ustedes deben de tener fe en Dios. Yo creo que tenían una reacción los discípulos cuando vieron esto y sucedió esto, y el Señor Jesucristo les dijo, tener fe en Dios. Como podría esperarse, la reacción de los discípulos fundamentalmente fue de sorpresa ante la naturaleza milagrosa de esta parábola hecha una realidad. A lo mejor todavía no percibían su importancia. De modo que mientras la atención de ellos se concentraba en el milagro mismo y no en su significado, Jesucristo aprovechó de su interés para destacar las alturas hasta las cuales puede ascender la verdadera fe. Y aparte de esa manera añadió una admonición respecto a un importante requisito previo para que las oraciones sean contestadas. Una manera que en sí Jesucristo hablaba ya de cierto. Y si viésemos una cosa importante, sería hablando del monte. Y viésemos de esta manera, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En ese mismo momento Jesús y los discípulos estaban en la falda del monte de los olivos, fuera del valle de Cedrón. El monte de los olivos ocupaba la mayor parte del área entre Jerusalén y Betania. Y Jesús mismo nunca movió montañas literales, ni tenía el propósito de que sus seguidores se vieran frente a la necesidad de hacer eso, sino Jesús ahí hablaba de montañas simbólicas cuando son y vienen las dificultades. En otras palabras, no duden. Y la palabra dudare significa en griego diakrink, en su forma activa, que también significa separar, discriminar o distinguir. En una forma pasiva, aquí el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, tiene el sentido de discutir o vacilar entre dos tipos de ideas y llegar a un momento hasta dudar. Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo creer. Estén orando. Y dice, levántense y pónganse de pie para orar. ¿Y qué significa estar de pie? Es una postura adecuada para orar.
quizás se haga referencia a estar de pie en los atrios del templo y a la hora de la oración matutina o vespertina. Pero lo más claro, ahora sí claro, y sobre todo lo más, podríamos decir, congruente, es el saber perdonar. Porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre de los cielos no nos perdona. Y en esa evidencia textual tiende a conformar la omisión. Aún así, la mayoría de los escritos que tiene el libro de Mateo tiene también el mismo pensamiento Marcos. Cuidado con la mala voluntad para perdonar, porque eso impide que Dios oiga y responda sus oraciones. Entonces, imagínate si los dirigentes desafiaban la autoridad de Jesús, que es lo que dice el libro de Mateo, el libro de Lucas. Marcos, al verlo, registró el pedido de una respuesta de esta manera, conforme a la pregunta de Jesús. Y si viésemos cuál fue la pregunta de Jesús, si lo vemos en el capítulo número 21 del libro de Mateo, versículo número 24, me nombra de una cosa tremenda, diciendo de esta manera: respondiendo Jesús les dijo, yo voy a hacerles una pregunta, y si me la pueden contestar, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí empezamos que estaban desafiando la autoridad de Jesús, y verdaderamente no nada más eran unos y otros, sino eran cantidades grandes. Y el Señor les dijo, ok, me están pregunte y pregunte, pregunte y pregunte, pero yo les voy a hacer una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré. Y de ahí empezó el bautismo de Juan. ¿De dónde era? Del cielo o de los hombres. Y ahí los cayó. Entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¡Wow! Entonces, si empezamos a ver toda esta conclusión de ello, como conclusión vemos que el estilo de este Marcos, verdaderamente la manera en que lo está relatando, es de una manera tersa, fuerte, incisiva. Vemos que lo que vivió y la manera que lo explica pintorescamente, y sobre todo en aquellos detalles significativos que nos mencionan también a otros evangelistas. Entonces, en el libro de Marcos, nos da el énfasis a Jesús como un hombre de acción, mientras que Mateo lo presenta como un maestro. Por lo tanto, Marcos registra casi todos los milagros que mencionan los otros evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Significa resumido, compendiado, breve, claro, sintético. Y unas palabras muy características de Marco es euteus, que significa luego, enseguida, inmediatamente, al instante, al momento, y las utiliza más a menudo
que todos los otros evangelistas juntos. Un ejemplo lo vemos en el capítulo 1, versículo 10 de Marcos. Dice: luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos relata la vida de Cristo mayormente en el orden cronológico y no por tópicos como lo hace Mateo. Si vemos aquí su énfasis en los milagros que señala claramente su propósito, lo que hace es destacar el supremo poder de Dios, de cómo puede verse las maravillas que hacía el Señor Jesucristo, sus milagros y sobre todo sus hechos que eran grandiosos. Tremendo es esta palabra. Por eso les dijo de esta manera: yo les digo, si ustedes me dan la respuesta. Si no, no les digo nada. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu. Y otras bendiciones más. Y nos pueden estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Escribiendo Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y me gustaría también que estas prédicas se lo pudieran comunicar también a sus seres queridos, que le hablaran de esta página si tienen algún problema, que también sea de grande bendición para ellos como también para ti y tus seres queridos, los cuales pueden recibir una exhortación, un consejo, ¿verdad? Pueden también en la enseñanza vivir mejor, y puede ser un medio para que puedan recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También me gustaría que invitaras a tus amigas y amistades que se inscriban a la página para que sean bendecidos así como tú. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos y vamos a seguir adelante. Gracias por escucharnos.